al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Empecemos con las malas. Y es justamente Muñoz Ledo. Le digo que le otorga una entrevista a La Lista News. Y en esta entrevista, pues le están preguntando a Muñoz Ledo, o inicia la entrevista preguntándole a Muñoz Ledo, pues por qué, o sea, qué es lo que lo enamora, o sea, qué es lo que pasa en algún momento con Andrés Manuel que dice, yo voy a estar en la 4T y por qué ahora no. Y Muñoz Ledo empieza pues, a dar sus argumentos. Y en uno de esos dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador a los pobres solamente les está dando como, pues, para tenerlos tranquilos, para que no estén alterados, y que lo que en realidad está haciendo es sirviendo, oiga usted, porque se lo voy a poner, que lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es servir a los intereses de las élites. Sí. Vamos parte por parte, paso a paso, y vamos a empezar a escuchar ciertas declaraciones interesantes de Porfirio Muñoz Ledo que terminan justamente con una en particular, que es que AMLO va a renunciar, que es que dicen sus fuentes que AMLO va a renunciar. Así que, si ustedes me permiten, vamos a diseccionar esta entrevista que le hacen a Porfirio Muñoz Ledo y pues que nos ampare quien nos tenga que amparar. Vamos a ver esta primera parte. Pero Andrés ha servido obviamente los intereses de la clase oligárquica. Los griegos lo decían muy claro. Se comienza por la monarquía, se comienza por la dictadura, se pasa a la monarquía. De la monarquía se pasa a los gobiernos oligárquicos. De los gobiernos oligárquicos se pasa a los democráticos. Y de los democráticos se pasa a los demagógicos. Lo que pasa es que hay mucha confusión conceptual en México. ¿Por qué no usamos la palabra gobierno demagógico? Siempre es militante que el populismo hay de muchos tipos. Si Andrés, si yo estoy con el pueblo, soy populista. Es un gobierno demagógico que no corresponde a la realidad y que la vamos a pagar. Como figura seguramente lo va a buscar algún aspirante de la izquierda. ¿No se ve usted levantándole la mano a Marcelo Ebrard, por ejemplo? Creo que el juego de la corcholatitis elude los problemas. Si yo no tuviera esta réplica que hacer, descalificando el conjunto del discurso obradorista por falso y mentiroso, todos estaríamos hablando de corcholatas, nos las tiran con un gran desprecio por los seres humanos y luego por los electores. El juego del corcholatismo es el que le permite eludir la discusión de los problemas. Ya todos ver con la finta. Basta con que esto ni don Luis Echeverría, que era un mago de la política, llegó a dominar. Corcholatización de la política es exactamente el equivalente a jugar con los actores políticos, como si fueran niños, como él tuviera su propiedad. ¡Válgame, señor! En esta primera parte dice dos cosas Porfirio Muñoz Ledo. La primera, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está sirviendo, o sea, las élites, palabras más, palabras menos, y que está utilizando, que él cree, imagínese, que estar cerca de la gente es gobernar. Pues básicamente es un buen principio para saber para dónde vas a gobernar. No por el simple hecho de que estés con la gente quiere decir que gobiernas, no, pero el hecho de que estés con la gente quiere decir, y que los escuches, quiere decir que vas a saber para dónde dirigir el gobierno. Entonces, parte uno, Muñoz Ledo, señor, justo por eso nunca se le consideró presidenciable, gracias a esa declaración. Bueno, otra. Habla de las corcholatas, ¿no? Él dice la corcholatitis o los presidenciales y dice que el presidente empezó a hablar de las corcholatas y que los está denigrando, humillando, que los está sobajando casi, que los que juega con ellos como si fueran niños. ¿Por qué inició lo de la famosa, el destape de los candidatos o de quienes pudieran ser candidatos? ¿Por qué inicia todo esto? Porque viene toda esta dinámica
en donde a Andrés Manuel López Obrador se le insistía en que se quería reelegir, ¿no? Que se quería reelegir y que se quería reelegir y que se quería reelegir y de ahí nadie bajaba que se quería reelegir. Sabemos perfectamente que no es un tema de reelección, ni de broma es un tema de reelección. Vaya, no sirvió que iniciando su administración durante el primer año firmara ante notario público que no, y lo hiciera en una mañanera, que no se iba a reelegir, porque vaya, era ilógico, pero para mantener calmados a los de la oposición decide firmar y validar ante notario que no se va a reelegir. No sirvió. Insistieron en que no, que se va, que no, que se va a reelegir y que se va a reelegir y que lo que quiere y que es una demagogia, lo escuchaban hace un momento, que una dictadura, que no sé qué. Pasan los meses, el presidente vuelve a insistir en que se va a ir a su rancho, que él termina su administración y se va. Ha repetido incansablemente cómo es que incluso está estuvo dudoso de ser candidato en 2012, ¿no? Como dijo que ya no quería ser candidato, pero que le dijeron, vas. Esto, vaya, hubo varios momentos en donde incluso en 2018 también estaba dudoso, él dijo, no, ya para qué, y que le vuelven a decir, por favor, dale, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? Él ya no quería ser el candidato, ya no quería jugarle a esto, porque obviamente él ya estaba cansado de luchar tanto, pero vienen sus impulsos y viene el apoyo y crece el apoyo y le dicen vas, hasta que llega y gana. No, eso tampoco sirvió para Muñoz Ledo. Lo peor del caso es que él vivió esta parte de la historia. O sea, todo esto que le estoy contando son cosas que Muñoz Ledo perfectamente vivió. No tendría por qué estar sacando cosas que no son. Todas estas las viví. Pero bueno, ¿qué sigue? Cuando el presidente empieza a destapar a los presidenciables es porque llega un momento en donde dice, yo no voy a continuar en esta administración. Yo termino mi periodo y me voy a mi rancho. Y los reporteros empezaron a cuestionar al presidente porque ya estábamos viendo cómo empezaban a encenderse los ánimos, sobre todo entre el grupo de Sheinbaum y el grupo de Ebrard. Desde la línea 12 se encendieron los temas entre ellos porque ya los escuchábamos como presidenciables, ya escuchábamos que ellos estaban o tenían la intención, al menos sus clubs de fans ya estaban realmente encendiendo las alertas de que querían ser o que buscaban que ellos fueran. Entonces, las encuestas también ya los manejaban. Ahí estaban las encuestas, etcétera. ¿Qué pasa? Que el presidente en una mañanera le empiezan a preguntar y viene esta famosa crisis de la oposición, donde pues le preguntan si, o sea, políticamente, cómo va a quedar el 2024. Si ve que alguien de la oposición se va a levantar o que quieren ser candidatos, le mencionaban a Ricardo Anaya, le mencionaban a Enrique, o sea, le empezaron a mencionar a los que estaban siendo presidenciables del otro lado. Y entonces decía el presidente, y fue de las primeras veces que empezó a hablar de los presidenciables, que su movimiento sí tenía mucha gente. O sea, la primera respuesta que da el presidente cuando habla de sucesión presidencial fue esa. Ni siquiera fue por un tema de la sucesión presidencial, fue un tema de exhibir a la oposición cómo es que no tenían perfiles. Y entonces él en ese momento mencionó hasta Tatiana Cloutier y Rocío Nale. Menciona a Ebrard, menciona a Sheinbaum, incluso ahí destapa a Dan Augusto porque dice también a Dan, por ejemplo. O sea, empieza este debate, entonces empezó a mencionar a toda la gente cercana con la que él cuenta y sus primeras palabras sobre la sucesión presidencial fueron esas, que en el movimiento sí tenían perfiles, mientras en la oposición no. Y entonces, ¿qué pasó con la oposición? Empezaron desde la oposición a desesperarse porque efectivamente no tienen perfiles. Y empezaron, no, es que sí tenemos. ¿Quién? Pues que Lili Telles. ¿Quién? Pues que Ricardo Anaya. ¿Quién? Y después ya empezaron a destaparse que si el gobernador de Yucatán, que si la gobernadora de Chihuahua, o sea, empezaron a recurrir, y vaya, desesperadamente recurrieron hasta cabeza de vaca, eso por parte del PAN. Y por parte del PRI, no tenían a nadie. No, del PRI no dijeron absolutamente nada. Los únicos que salieron, ¿no? Como al quite, fueron los del PAN, ni el PRD ni el PRI.
Y eso evidenció quién es justamente el que no tiene, o sea, que lo que estaba diciendo el presidente sobre la oposición era cierto, que no tenían perfiles todos. Punto. Entonces, así es como inicia. De lo primero que habla el presidente es como antes existían las corcholatas, y el discurso de las corcholatas fue acuñado por la prensa. Y de ahí, pues cada que se refieren a ellos, pues el tema de las corcholatas. Pero el presidente dijo, ya no es la época de las corcholatas, fue lo primero que dijo. Y la prensa fuimos los que acuñamos el término, porque yo nunca había escuchado lo de las corcholatas. Y la prensa empieza a acuñar ese término y es el que se empieza a posicionar. Pero si se han dado cuenta, cada que el presidente menciona algo sobre su sesión presidencial, se ha dado bajo circunstancias como, uno, que están insistiendo en que se va a reelegir y él dice, no voy a reelegir, no voy a reelegir, que en este espacio inició la sucesión presidencial. Dos, cuando le preguntan sobre el movimiento, sobre Morena, sobre el partido, que es cuando empieza el presidente a decir, yo voy a votar por quien el partido elija, ese es el mecanismo y punto. Y tres, cuando preguntan justo por el 2024, qué va a pasar, a quién va a dejar, O sea, se ha dado bajo esas circunstancias. No es como que el presidente llega y dice, ¿qué creen? ¿Hoy de qué creen que vamos a hablar? De los presidenciales, pásenmelos. O sea, nunca se ha dado la circunstancia de esa manera. Entonces, cuando sale Muñoz Ledo y dice que el presidente está jugando con las personas como si fueran niños, bueno, con los niños no se juega, señor, por cierto, a menos que quieras jugar con ellos para que se diviertan, pero pues bajo la óptica en la que lo dijo, pues no se juega con los niños. Si así juega con los niños, denúncielo. Pero agarra esta dinámica de que el presidente los está humillando y es una narrativa que ya le hemos escuchado a alguien. ¿Y a quién se le hemos escuchado? A Ricardo Monreal. Ese argumento dentro del movimiento es que es humillante, lo ha sacado Ricardo Monreal. Nadie más lo ha sacado. Entonces empieza Porfirio Muñoz Ledo con esto y resulta muy curioso porque de hecho Muñoz Ledo le dice al que lo está entrevistando que bueno, esto es el minuto, es una entrevista de 11 minutos que publican de 11 minutos para darle un contexto, pero yo se la puse, lo que usted acaba de escuchar entró prácticamente en el minuto 4. Minuto 3 y cachito, casi 4. La entrevista dura 11 minutos. A partir de ahí, Muñoz Ledo no deja de hablar de los presidenciales. No deja de hablar de ellos. Y lo curioso es que dice Muñoz Ledo que qué bueno que no había empezado el entrevistado a hablar sobre eso porque si no iba a desperdiciar toda la entrevista. Bueno, de lo que quería hablar Muñoz Ledo era de los presidenciales, no quería hablar de otra cosa. Entonces, escuche, por favor, otro fragmentito de esta entrevista, le insisto, es importante escucharlo porque esto que dice Muñoz Ledo es una persona que sigue dentro de Morena, no ha sido expulsado de Morena, por eso resulta importante. No lo han expulsado de Morena. Dice que va a apoyar a Movimiento Ciudadano desde Morena. Eso no se ha permitido en ningún partido en la historia de la vida, a menos que sean de alianza. Pero evidentemente en este caso no vemos una alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano. Entonces resulta bastante ilógico que Morena no lo haya sacado cuando él públicamente anunció en un evento de Movimiento Ciudadano que sería como su líder moral, algo como una figura de líder moral del Movimiento Ciudadano y que incluso hizo énfasis en que no iba a dejar a Morena. Esto es preocupante. Entonces, es de estos políticos que miren, no es un tema de edad, es un tema de que ya pasó el tiempo de Muñoz Ledo. Ese es el famoso, la brecha intergeneracional que no logramos reducir en este país porque los que llevan años no se quieren ir y las nuevas generaciones están entrando muchos sin siquiera tener una buena capacitación. Entonces están entrando sin conocer la historia, sin conocer quiénes se fueron y aprendiendo de los errores que cometieron para no cometerlos. O sea, está pasando lo de toda la vida, quizás un poco menos, porque vamos como en que empiezan a repuntar algunas figuras que son mucho más jóvenes, pero por supuesto que los jóvenes llegamos con inexperiencia, evidentemente. ¿Quién no cometió errores cuando era joven? Es parte de aprender en el camino. El problema, sobre todo en política, es que no hay una conexión. No llega un punto en donde los que están saliendo sirvan como maestros de los que están entrando, porque no quieren.
Lo que quieren es quedarse en el cargo y si acaso dejar a alguien que les favorezca para jugar con él como si fuera un títere. Y Muñoz Ledo todavía no ha encontrado eso, porque no hay muchos que le están haciendo caso realmente a lo que dice. Pero es importante escucharlo porque él ya está funcionando como alguien de la oposición, que está siendo ideólogo de la oposición y al cual Morena no está expulsando. Esto ya no se trata de la libertad de expresión dentro de un partido, que se puede dar una diferencia de ideas. No, esto ya está funcionando como una persona que está militando en un partido que no quiere, que está atacando al líder de este partido, que está atacando al partido y que ya públicamente dijo que se va a hacer el líder moral del Movimiento Ciudadano. ¿Qué imagen está dando para el partido que alguien como Muñoz Ledo desde Morena esté diciendo que va a apoyar a Movimiento Ciudadano sin salirse desde Morena? Porque eso es lo que dijo. Entonces, resulta interesante políticamente hablando cómo es que simplemente no se ha actuado en consecuencia. Vamos a escuchar esta otra parte de la entrevista para que usted escuche lo de las fuentes. O sea, hay fuentes acreditadas y hay fuentes que la neta dan mucho que desear. Escuche lo que viene. Para empezar, ni lo dice correctamente. No se destapan las corcholatas, se destapan las botellas. Creo que le enseñan a hablar bien. ¿Estás de acuerdo? Y todo el mundo atrás. Ahorita le entro al juego. Si este programa hubiera comenzado aquí, pero no era tu propósito, desde luego, ni mi intención. Y nos hemos pasado de hablar de corcholatitis. Y ya le hubiéramos hecho un servicio más a Andrés Manuel. Este programa que es crítico, lo hubiéramos desperdiciado, que si Claudia es alta, que si es inteligente, que si Marcelo lo va a postular o no, ¿cómo se llama? La Morena, que si lo de Monreal es interesante también. Pero estaríamos en un ser político cotidiano. Ahora, las cosas no están tan parejas. Pero no tiene la decisión. Es que es otra cosa. Estamos hablando del discurso, de arreglar el país, de la desigualdad, de la violencia, de la inflación. Todo está igual. Es un campo. Es el campo de fondo en el país. Lo otro, Andrés Manuel no tiene con qué cargar los dedos ni los dados. Ahí va a ser su papel. Yo creo que a Andrés le van a arrebatar la candidatura ganadora. No quiero entrar en detalle, no quiero. Yo veo que Andrés está muy cerca de perder. Por eso quiere establecer un maximato. Lo que López Obrador quiere, según mis informantes, ayer hubo uno muy enterado a la política, los que manejan agencias y Andrés parece que está pensando en renunciar a la presidencia de la República formalmente, dejar a Adán Augusto como presidente interino y él hacer campaña por un candidato que él decida, porque él cree que la popularidad la tiene él. Eso está circulando en todas partes. Entonces hay que estar muy listos. No nos jueguen al juego de la corcholata. Cuando yo era niño y joven había un disque mago de teatro mexicano, Fu Manchu, nada por aquí, nada por acá, nada por acá. No dejemos que nos corcholaticen. Andrés no logrará, finalmente, sobre todo si hay un mínimo de eje crítico en este país, cumplir su sueño de maximato. Yo creo que esa es una apuesta en la que debemos estar. ¿Pidió una comisión de la verdad para qué en concreto? Para detectar con precisión. Dice Muñoz Ledo que tiene fuentes que dicen que el presidente está pensando en renunciar. Escucha esto. Para dejarle la presidencia a Adán Augusto y prácticamente irse a hacer campaña con su candidato para ganar y establecer un maximato. Ahora resulta que el presidente quiere establecer un maximato. Ayúdame, señor, por 3. Muñoz Ledo ni ve las noticias, no ve me queda claro que no ve la mañanera. Es un hecho. Si viera la mañanera, tal vez
se enteraría de muchas cosas, pero no ve la mañanera. Muñoz Ledo nos informa. Muñoz Ledo es uno de esos personajes que claro que tiene una gran carrera política. Por algo eligen a Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva cuando gana Andrés Manuel López Obrador, que fue como para hacer un tema muy poético de que le entregara y le pusiera la banda presidencial y pasara la historia bajo esa dinámica. Pero Muñoz Ledo claramente tenía otros planes, ¿no? Tenía otros planes muy interesantes. Pero este es el claro ejemplo de un político que, no, insisto, no es un tema de la edad. Quizás el tema de la edad sea la forma en la que se expresa, ya cansado, como aletargado, con la voz arrastrada, es un tema, sí. Pero lo que está pensando no es un tema de la edad. Lo que está pensando, lo que está diciendo y lo que está actuando en consecuencia Porfirio Muñoz Ledo, está hablando de un político ambicioso, no más, no menos. Un político que vio que ya no le dio, que sus aspiraciones, que lo que hayan sido ya no dieron para más, que ya no genera mayor influencia, que pesan más otras personas que él, alguien que vio que solamente dio para que le pusiera la banda presidencial al presidente más querido. Está como frustrado. Yo lo siento frustrado políticamente y esa frustración que escucho de Porfirio Muñoz Ledo es lo que estoy viendo en esta entrevista que le da la Lista News. O sea, ¿de dónde saca? A ver, y quiero ser neta, alguien aquí en este chat ha identificado, no sé, que el presidente quiere establecer un maximato. ¿Quiere establecer un maximato? ¿Tú consideras que el presidente quiere establecer un maximato? No, parece eso. Y que eso sería el motivo secreto que tiene Andrés Manuel López Obrador para renunciar a la presidencia, por la cual luchó más de 18 años de su vida, por la cual puso en riesgo a su familia, a sus hijos, por la cual perdió amigos y familia en el camino. O sea, este señor está pensando que Andrés Manuel López Obrador va a dejar la presidencia inconclusa cuando luchó tantos años para llegar y sobre todo porque ha insistido en que se va a ir cuando termine y ahí qué va a pasar con Morena. Lo más curioso es que terminando, o sea, que dentro de lo que queda de esa entrevista, que la encuentran en la Lista News, dice Porfirio Muñoz Ledo, eso es lo más irónico del caso, dice Porfirio Muñoz Ledo que qué va a hacer Morena cuando AMLO se vaya. Pues no está diciendo que AMLO quiere establecer un maximato. Ni siquiera él se ayuda con sus ideas, ni siquiera él se está ayudando con las ideas, Muñoz Ledo, porque por un lado está diciendo, no, es que AMLO quiere establecer un maximato y que no sé qué, y que qué sé yo, y que por eso es que va a renunciar a la presidencia de la República para dejar a Adán Augusto y entonces apoyar a su candidato. Y después dice Porfirio Muñoz Ledo que ¿qué va a hacer Morena cuando AMLO se vaya? Bueno, ese es el problema de no tener dónde y de hablar nada más por hablar. Ese es el problema de hablar nada más por hablar. Y miren, voy a hacer una aclaración porque vi un comentario, ya lo destaqué, que puso Arturo Morales diciendo que no estaba de acuerdo porque hay muchísima gente joven y de muchas edades que tiene capacidad. El problema de los partidos es que reciclan a tantos como el de Muñoz Ledo. Lo voy a aclarar. Yo no dije que todos los jóvenes fueran inexpertos y que cometieran errores. Yo no dije eso. Yo hablé de que uno de los argumentos que utilizan muchos políticos como Porfirio Muñoz Ledo, que son los que están detrás de los que manejan los partidos políticos, es que no van y voltean a ver a los nuevos jóvenes, a los perfiles jóvenes. ¿Por qué? Y ahí les van las razones. Porque apenas está creciendo su carrera política, porque no son conocidos, porque es muy complejo que un joven tenga estructura política. Es complejo porque están iniciando su carrera y normalmente no inician haciendo estructura, sino que inician dando discursos, participando, haciéndose notar bajo otras circunstancias y no necesariamente a través de un movimiento territorial. ¿Y qué es lo que buscan los partidos políticos? Estructura. Todo partido te mide por el peso de tu estructura electoral. Y Porfirio Muñoz Ledo es un hombre que tiene tantos años en la política que por supuesto tiene una estructura. A ver, ¿por qué creen que los Marín duraron tanto tiempo en Puebla? Zavala, por ejemplo. ¿Por qué creen que duraron tanto siendo bastante cuestionable? Zavala está siendo acusado de feminicidio, de la mamá de su hijo, de uno de sus hijos. ¿Por qué creen que duran tanto? Porque tienen estructura. ¿Y cómo se alimenta la estructura? A la vieja usanza política. Con puras, ahí sí, dádivas.
Que si les dan lanita para que terminen de construir una casita, que si les dan lanita para la fiesta, que si les dan lanita, o sea, le están dando lana todo el tiempo y así alimentan la estructura. Por eso es que evidentemente los que están mucho más avanzados se siguen manteniendo vigentes en la política porque ya son los que incluso tienen los recursos para hacerlo, mientras que los perfiles jóvenes están picando piedra, están cometiendo errores, algunos, otros no. ¿Y qué es lo que? A ver, esto no debería de funcionar porque para eso está el partido político. El partido político que más debería de estar sacando jóvenes y nuevos perfiles es Morena, porque en sus estatutos básicos, Morena determinó que el 50% de las prerrogativas que recibe el partido se deberían de entregar a la escuela de cuadros, a la escuela de formación política, la que encabeza el Fisgón. Y eso es para justamente formar los perfiles políticos, darles una formación ética, darles una formación en materia política, de discusión, de debate, o sea, darles una formación y el partido es el que se encarga de la estructura. Así es como debería de funcionar. Pero ni siquiera eso ha cumplido Morena, porque al Fisgón no le dan el 50% de las prerrogativas. El Fisgón debería de estar recibiendo cerca de 450 millones de pesos al año, para entonces establecer la Escuela Nacional de Formación de Cuadros y establecer las escuelas locales de formación de cuadros para apoyarles y entonces ahora sí empezar a formar cuadros jóvenes, apoyarles, que empiezan a crecer, pero eso tampoco está pasando en Morena. O sea, son cosas que deberían de estar ocurriendo y que por algo no están pasando. Y a quienes están volteando a ver, y se lo digo porque esa fue una estrategia que Morena utilizó cuando recién fue un partido político, y ahí la entiendo. Bajo esas circunstancias la entendía, que era la de usar perfiles que ya eran conocidos como Muñoz Ledo, como Barbosa, como Monreal, personas que ya tenían un peso político para que ellos fueran los que jalaran a la gente que entrara a Morena. Eso lo entiendo cuando iniciaba el partido, pero ya que el partido se consolida como una fuerza que gana con Andrés Manuel López Obrador en el 2018, a partir de ese momento tuvieron que haber cambiado la estrategia y empezar a poner ciertos controles, llamémosle, de calidad. Poner ciertos controles de calidad que permitieran que los políticos no, como estas personas, no empezaran a zanjar el proyecto de nación y que se empezaran a construir nuevos perfiles. Eso es a lo que me refiero, Arturo, que siempre se voltea a ver al perfil político que más años tiene, no porque sea brillante, sino porque tiene los recursos, tiene la capacidad, ya está dentro de la discusión política, ya tiene un peso, y eso hace que volteen a verlo y que digan, no, es como el tema de los intelectuales, mira, ahí está, no, hombre, sí está. Hoy eso ya no es garantía, y les digo también por qué. Porque, uno, son varios factores, pero voy a rescatar los más importantes. Uno de los factores del por qué ya no funciona ni la estrategia que usaba Morena, ni el estar reciclando perfiles como Muñoz Ledo. Una, porque la gente ya tiene un hartazgo acumulado justamente a esos personajes, que los ve y 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 cuestiona, ¿qué han hecho? ¿Alguien sabe qué de bueno ha hecho Muñoz Ledo últimamente? En los últimos 15 años, por ejemplo, ¿qué de bueno hecho a Muñoz Ledo en los últimos 15 años? No hablo de 3, 4, hablo de los últimos 15. Pues no. Pero mira, ahorita dices... Para que no se vaya la idea. Sí. Y luego, ¿qué otra cosa funciona en el factor de por qué ya no volteamos a ver estos partidos o a estos personajes, por ejemplo? Simple. Porque ya son nuevas generaciones las que están votando. O sea, están funcionando dos cosas. Los que ya, las generaciones más grandes, ya están volteando a ver esto y lo están cuestionando y están diciendo, a ver, ¿tú qué has hecho por nosotros en los últimos años? ¿Por qué quieres seguir aquí? ¿Para qué? Y las nuevas generaciones que no los conocen, los están cuestionando por, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco, yo no me identifico contigo, ni mucho menos. De ahí que tengamos a personajes que están recurriendo a TikTok intentando convencer a estas nuevas generaciones que no los conocen de que son buena onda y que al menos deberían de voltearlos a ver. Eso es lo que está pasando en la política actualmente y justo por eso era mi intención de ponerles al menos estos fragmentos de Muñoz Ledo, porque nos abre la posibilidad de poner sobre la mesa qué está pasando en la política en este país. Ya están entrando, ya no son los millennials los que estamos votando nada más, ya son los, ¿qué sigue después de millennials? Los centennials. O sea, ya son centennials y los que vienen, o sea, los que están votando ahorita ya son chavos que están, o sea, de 18 años ya no son millennials, ya no son nuestra responsabilidad lo que hagan estos chavos, estas nuevas generaciones, pero ellos ya nacieron con YouTube, o sea, nosotros nacimos con el internet, ellos nacieron con YouTube.
Más bien, nosotros nacimos con las computadoras, los millennials nacimos con las computadoras y con el destape del internet y las redes sociales. Pero los que vienen abajo de nosotros nacieron con las redes sociales completamente activas y funcionales. Y ellos están buscando conocer qué es lo que está pasando. Vea, ya están haciendo hasta documentales de la historia para centennials, para que sepan un poquito de lo que evidentemente pasó en la historia, que deberían de saber, pero lo están haciendo a modo de, hey, o sea, si ya llegaste, todo estaba muy digital, qué padre, pero conoce a estas personas que antes no conocías. Y de ahí que veamos cómo hacen el ridículo uno que otro, que pues está bien que utilicen las redes sociales, pero bueno, creo que hay maneras de utilizarlas sin que caigas en el ridículo y que realmente te funcionen de forma bastante exitosa. Pero bueno, tristemente, esto es lo que está pasando en la política, no solamente con Muñoz Ledo, sino con N cantidad de políticos en este país que quieren quedarse a la de así. Quedarse por quedarse, yo me amarro como Alito Moreno al PRI, aferrado al poste y que lo saquen hasta que no pueda y que se queden sus uñas ahí en la pared mientras lo arrastran mientras sale. Ahora sí, señor productor, disculpe usted. No, te quería nada más, me hiciste una pregunta que si creía yo que López Obrador iba a aplicar un maximato, ¿no? Obviamente lo que Porfirio Muñoz Ledo habla es del periodo post-revolucionario, cuando toma poder Plutarco Elías Calles, y durante 10 años tuvo una influencia muy grande en la política de México. Se dice que él designó los próximos 3 presidentes que pasaron por la historia de México. Pero por la parte, puede ser un maximato, si lo quieres ver, positivo o negativo. Digo, no creo, y obviamente eso no va a suceder, o sea, tiene una influencia muy grande López Obrador, pero también si hablamos de maximato, entonces Salinas de Gortari hizo un maximato, porque él sí... Salinas de Gortari se pasó de maximato. Él sí la aplicó. López Obrador no creo que lo vaya a hacer. Hasta Peña, ¿no? Obviamente, claro. Obviamente su legado va a seguir, porque obviamente tiene que darle seguimiento a su modelo de transformación, la 4T, pero de eso a que lo imponga, no va a pasar. Entonces, creo que hay que definir muy bien a qué se refiere con el maximato, pero creo que eso para mí no creo que vaya a pasar. No, ni yo tampoco. Ahora, el presidente lo ha dicho muy, muy claro, que él lo que va a, o sea, lo único que él está buscando es que el pueblo decida, simple y sencillamente que el pueblo decida, que sean los ciudadanos y nadie más. Y así es como debe de ser. Lo que ha dicho el presidente es: yo voy a votar por quien elija el pueblo. Punto. Y ya. Él va a votar por quien elija el pueblo. Curiosamente, ya entrados en materia, hay algunos que empezaron a tomar unas declaraciones que sube Adán Augusto, que deja fijadas en su perfil de Twitter, sobre él, una declaración que dio Andrés Manuel López Obrador sobre él, que para muchos funcionó como es que nada más para que vean que me apoya. Lo están tomando así. Escuchen estas declaraciones, van un poco de la mano, pero pues a ver ustedes qué opinan. Miren, esto lo sube Adán Augusto el 4 de septiembre, a las 3:13 de la tarde, y dice: no hay mayor compromiso que el trabajar para y con mi hermano, el presidente López Obrador, en la tarea más importante, consolidar la transformación de México. Escuchen esto. Ya saben que es Adán López Hernández, es mi hermano. Y vamos a seguir trabajando juntos. Ya saben que... Esas fueron las declaraciones que sube Adán Augusto. Y les voy a ser honesta, yo sí siento que estas declaraciones las sube Adán Augusto en el contexto de: vean cómo tengo una cercanía con Andrés Manuel López Obrador. También está dentro de la dinámica de presidenciables. Yo sí estoy viendo que la sube con ese punto, pero por supuesto que esto va a estar dividido, por supuesto que esto va a estar completamente dividido, porque tenemos distintos personajes. Hay quienes están apoyando, ya empezaron, por ejemplo, vean el comentario de Amairani Peña Escalante, por ejemplo, que ella es diputada de Hermosillo, que dice que siga el proyecto de la Cuarta Transformación con nuestro secretario de Gobernación. Luego tenemos el de Bere Martínez también, que dice que siga
López, o sea, López con López. Ya sabíamos, por ejemplo, de personajes como Sergio Gutiérrez Luna, que él ya optó por ser como del lado de López, ¿no? Y están utilizando esto de López con López, López por López. Por supuesto que están utilizando esto como, miren cómo Adán Augusto también, porque Adán Augusto no está figurando ni en el primer ni en el segundo lugar, está en un tercer lugar. En el primer lugar se la están disputando entre Ebrard y Sheinbaum. Y esto resulta curioso, porque yo ya no he visto tanto apoyo a Ebrard. Fíjense, yo ya no he visto tanto apoyo a Ebrard. He visto que sí veo más comentarios hacia Adán Augusto, pero no he visto tanto apoyo a Ebrard como antes lo veía. Definitivamente Monreal nunca figura en el top 10, o sea, no aparece en el top 5, Ricardo Monreal. Se quedan con Adán Augusto y muchas personas prefieren poner en la terna a Tatiana Cloutier, a Rocío Nale, que he visto como más preferencia hacia otras dos que hacia Ricardo Monreal, por cierto. Pero el punto de todo esto es que el debate y la discusión pública está abierta por el propio presidente para dar un ejemplo y decir, hey, yo no estoy buscando quedarme, yo no estoy buscando quedarme, ni mucho menos. Yo estoy buscando que la situación del país y que la cuarta transformación continúe y que salga Muñoz Ledo a decir que el presidente quiere un maximato. Por ahí me preguntaba que qué era el maximato. Ahí les va. El maximato fue un periodo histórico y político de nuestro país que abarcó desde el 1928. 1924, 1934. Ajá, por ahí desde 1900 es postrevolucionario, en donde, por ejemplo, está el gobierno, está Plutarco, Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue presidente de México de 1924 a 1928 y lo apodaron como jefe máximo de la revolución debido a su influencia sobre la política mexicana postrevolucionaria. Entonces, sale Plutarco Elías Calles y deja como encargados de despacho, o sea, para seguir gobernando él a través de ellos. Entonces, a ese periodo, por ser considerado el jefe máximo de la revolución, le ponen maximato, porque por ahí hay muchas personas que Maximiliano no, es maximato por Plutarco Elías Calles. O sea, por eso quería hacer la definición, porque a él lo toman como jefe máximo de la revolución para ese momento, entonces por máximo de maximato. ¿Qué pasa cuando sale Plutarco Elías Calles? Bueno, viene el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país, luego viene viene Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Fueron los tres. Fueron interinos. En 10 años fueron 3 presidentes. Exacto. En 10 años fueron 3 presidentes. Sale Elías Calles, entra Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y luego Abelardo Rodríguez. Y luego viene Lázaro Cárdenas. O sea, fue un momento histórico porque el fin del maximato fue Lázaro Cárdenas, fue el general Lázaro Cárdenas, que fue en 1934 cuando eligen a Lázaro Cárdenas del Río, el general, como presidente constitucional de México, y ahí da fin a la influencia de Calles sobre la vida política del país. O sea, ahí es donde la termina. Por eso es que a este periodo, o sea, que lo que está diciendo Muñoz Ledo es que lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es hacer un maximato, renunciando, dejando a Adán Augusto para que Adán Augusto sea como un Portes Gil, para que me entiendan, y que empiece a rotar maximatos, empezando a dejar como encargados de despacho durante el periodo que sea, porque tendría a Ebrard, a Adán Augusto, a Sheinbaum, entonces pudiera establecer un maximato con al menos estos 3 perfiles. Así es como nace la idea así es como lo está pensando Muñoz Ledo, y así es como lo están pensando muchos, no solo Muñoz Ledo, pero así lo están pensando muchos. Sí, pero sería una tontería. O sea, sí. No. Sí. Y miren, o sea, es bueno que preguntemos sobre qué es el maximato. Hay personas que no lo saben, incluso hay personas que no son de México, así que por ahí los que están diciendo que ignorantes, aguas. No hay ignorante, la ignorancia es no saber algo y no preguntarlo. Mira, mamá, mira, échate, pero ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.